Me hicieron un congelamiento y por eso casi pierdo a mi familia. Historia escrita y adaptada por Chemo San Juan, basada en una experiencia real de la señora Tapia Martínez. Buenos días. Les cuento esto porque al día de hoy no sé cómo rayos sucedió. Yo era una mujer común y corriente como ustedes, una ama de casa, una mujer cariñosa que se dedicaba a su esposo y a sus hijos. Pero de la noche a la mañana, le comencé a tener odio a mi esposo y dejé de amar a mis hijos. De hecho, tenía la sensación de que ya no quería estar en la casa. Sentía muchas ganas de largarme de allí y abandonarlos, de dejarlos solos a su suerte. Por eso comencé a tener miedo, porque yo no era así. Algo dentro de mí me lo ordenaba. Esto que les quiero contar es real, y fue un trabajo blanco de brujería que me hicieron, y que se salió de control. La verdad, yo no creía en la brujería, ni en las cosas de amarres, sanaciones, encantamientos. Pero lo que a mí me hicieron fue un congelamiento con un plazo de 15 días para enamorarme y destruir a mi familia. Y de paso, si no aceptaba, me volverían loca. Nosotros teníamos un negocio en la Ciudad de México, en el cual nos dedicábamos a la venta de ropa. Mi esposo trabajaba manejando un taxi. En pocas palabras, éramos una familia muy unida, querida y respetada. Pero de la noche a la mañana, todo cambió. Lo único que recuerdo fue que un señor siempre llegaba a comprarme ropa, pero este me agarraba la mano y me decía cosas. Se me insinuaba. De hecho, en ese momento no me faltaba el respeto. Solamente era pretencioso. Y yo, respetando a mi esposo y a mi familia, le decía por favor que midiera su distancia y que me dejara en paz. Y que si solamente venía a comprar ropa, que lo hiciera y se retirara. El chiste fue que después de una semana, algo cambió en mí. Para eso comenzaré contándoles que cuando descansaba los fines de semana y en la casa, y mis niños se paraban temprano gritando y pidiendo de comer, yo los aborrecía. De hecho, odiaba sus risas, porque me estresaban al igual que sus juegos. Mi esposo ese día no fue a trabajar en el taxi, y mejor salió a jugar con los niños al parque. Allí les dijo a ellos que me tuvieran paciencia, ya que había tenido una semana pesada. Les juro por Dios que lo que les voy a decir se me vino a la mente, pero no sé por qué, si nunca me había sucedido. El chiste fue que estuve como 5 horas sola, meditando allí acostada en mi casa. Y la verdad fueron las horas más maravillosas de mi vida. Estaba tranquila. Esa tranquilidad, la serenidad, nada de ruidos. Fue allí que le dije a Dios que ojalá y volviera a regresar 20 años atrás, donde nunca quise conocer a mi esposo, donde jamás hubiera tenido hijos, porque yo quería estudiar. Quería ser una mujer profesional y dedicarme a otra cosa. Madre mía, me va a castigar Dios porque yo le deseaba la muerte a mis propios hijos y quería que mi esposo se fuera de mi vida, que ya se largara, que si era posible que tuviera un accidente para que ya no regresara a mí. Me puse a llorar un poco porque algo dentro de mi cabeza me susurraba del lado derecho de mi oído. En ese momento, una voz me decía: abandónalos y lárgate de la casa. Vete lejos, ellos no te quieren, no te respetan y no te merecen. Del otro lado, una voz más me decía: recapacita, son tu familia, son tu sangre, ellos te necesitan, algo malo está pasando en ti. Tú no eres así, por favor busca ayuda. Al amanecer abrí mi negocio, me puse a vender mi ropa como siempre, y nuevamente esta persona se acercó a mí. No sé de dónde sacó mi nombre. De hecho, me habló con mis apellidos y nombre, a lo cual le contesté que qué quería. Creo que no debí de hacerlo, porque desde allí obtuvo la pieza clave para hacerme ese amarre, ese trabajo de congelamiento, y así tuvo las bases para alejarme de mi familia.
Para los que no conozcan un congelamiento, les diré qué es, qué significa y cómo trabaja. Bueno, esto es un hechizo de brujería blanca que pareciera inofensivo, pero no lo es. Este congelamiento puede ser letal si se deja por más de 15 días dentro del refrigerador. Pero bueno, lamentablemente alguien cercano a ti, por ejemplo un amigo, un familiar, un desconocido, también te puede embrujar mediante el congelamiento de energía. Esto quiere decir que escriben tu nombre completo en un papel y lo resguardan contra tu voluntad por aproximadamente 2 semanas. Ojo, si se pasa de días te puede volver loca o loco. Te puede enfermar, o en su defecto, te puede hacer perder la razón y llegar a un grado de dominar tu mente. Lamentablemente, a veces nunca te enteras que te han trabajado de esta manera. También al poco tiempo notas que actúas diferente. Dejas de sentir cariño por tu propia familia, e incluso hacia tu esposo. Y de hecho ya no sientes tranquilidad en tu casa. Quieres escapar de allí, irte muy lejos. En tu mente tienes la imagen o el recuerdo de esa persona que te está embrujando, a la cual tal vez ni conozcas. Por eso quien escuche este video, quien lo esté mirando en este momento, si está pasando por alguna situación igual, puede tener en cuenta que posiblemente le estén haciendo lo mismo. Pero bueno, para atrapar a una persona, requiere dejar esta brujería de 2 a 3 semanas en el congelador. Pero si lo dejan por mucho tiempo, corres el riesgo de perder la vida, o como ya lo mencioné previamente, de perderlo todo, así como me pasó a mí. Curiosamente, a los 45 días de que me congelaron, una mañana me volví loca. Tomé mis cosas, agarré las llaves, el poco dinero que tenía, y me fui de la casa. Prácticamente abandoné a mi familia. Me olvidé de mis sueños. Desde allí mi vida dio un cambio drástico, y les explicaré por qué. Como traía mi número de celular, una y otra vez mi esposo me marcaba, preocupado por mí. En cambio yo les decía que no los quería. Al fin de cuentas, él pensó que estaba en un cuadro de depresión, y me dijo que estaba bien, que me daría un poco de tiempo. Pero de esto pasó una semana, y después un mes, y nada cambió. Les juro por Dios que para nada extrañaba a mis hijos. De hecho, era como si no sintiera afecto por ellos. Esa no era yo. Algo me estaba trabajando, y estaba dominando mi mente y mi corazón. Recuerdo que para eso fui con una curandera, la cual me dijo que efectivamente tenía una amarre de congelamiento, para que me enamorara de una persona, pero que en ese momento sería imposible ayudarme, porque aquella persona que me hizo todo esto, tenía unos días de haber fallecido. Asustada le pregunté que cómo pasó eso, y ella me explicó que esa persona chocó en su coche, y perdió la vida al instante, y lamentablemente, esa brujería me comería lentamente. Ahora estaba entre un gran dilema. Una parte de mí pedía que buscara ayuda, mientras que la otra estaba feliz por mi nueva vida. Pero algo dentro de mí me decía que yo no era normal, que algo o alguien me estaba trabajando para perder a mi familia. Y efectivamente, así era. El problema de todo esto fue que la persona que me hizo el trabajo ya había perdido la vida. Y quién sabe en dónde me había congelado. En qué pueblo, rancho, ciudad o país. La verdad yo no sabía nada. Desde allí mi vida fue un martirio. Y más porque atenté contra mi vida en varias ocasiones. También me llegué a cortar las venas. Me corté mi cuerpo. Me arrancaba el cabello. Bajé mucho de peso. Sufrí infecciones y enfermedades. Al verme al espejo, con horror descubrí que esa mujer no era yo. En ese tiempo tendría 38 años de edad, y ahora parecía de más de 50. Honestamente estaba sola. Me sentía fatal. No creía en la brujería, ni en la blanca o negra, o de algún tipo de color, ni siquiera en la Santa Muerte. Pero ahora comprendía
que efectivamente los congelamientos funcionaban, pero de una manera agresiva. El problema con esta curandera era que para que me ayudara tenía que gastar mucho dinero, y yo no lo tenía. Ni siquiera tenía trabajo o un lugar donde vivir. Lo único que hice fue vender mis joyas, y con ese dinero le pagué para que me ayudara. Y después salí corriendo de allí, y rechacé el trabajo. No sé por qué lo hice, pero una voz me recordó que yo no amaba a mi familia. De hecho, prefería estar así, pero como les mencioné, la otra parte de mi cuerpo me decía que eso no era normal. Además de que alguien estaba acabando conmigo. En mi desesperación, me fui de la ciudad hacia el Estado de México. Le agarré odio a los hombres, y solo deseaba y anhelaba a una persona que ni conocía. Lamentablemente los días pasaban, y el daño crecía a agigantados pasos. Mi cuerpo se sentía cansado y enfermo. Mis huesos me dolían. La verdad, en ocasiones deseaba la muerte, y además me puse a vivir en la calle. Llegué al grado de dormir en los parques. Duré semanas sin bañarme, y cuando alguien me reconocía y me preguntaba por mi familia, yo les decía que estaban locos, que no tenía a nadie y que no los conocía. Recuerdo que llegué a comer basura de los desperdicios de los mercados. Tomé agua del drenaje e incluso hasta robé fruta, ropa y cosas para sobrevivir. A veces me preguntaba si en verdad yo tenía familia. Y si era así, ¿por qué rayos no me buscaban? Pero también me pregunté en repetidas ocasiones, ¿quién era ese hombre que aparecía en mis sueños? Y si no lo conocía, ¿por qué diablos hasta lloraba por conocerlo? Hasta yo me daba miedo. Pero gracias a Dios, en el mundo hay gente buena, y a mi vida llegó una de esas. Cierto día, una clienta me reconoció, y al verme así, me dijo que esa no era yo, que algo me estaba pasando, y que necesitaba ayuda urgente. Lo primero que hizo fue darme ropa limpia. Me llevó a bañar a su casa, y después a un médico para que me diera medicamentos para la infección. Después de invitarme de comer, me permitió pasar allí la noche, y me dijo que al amanecer le diría a mi esposo para que nos llevara a mi casa. La verdad, yo no quería ir porque no conocía a nadie. Yo no sabía que tuviera hijos, padres o esposo. Total, cuando llegamos a mi supuesta casa, salieron un par de niños a recibirme, los cuales llorando me decían que por qué los había abandonado por mucho tiempo. Por otro lado, un señor alto como de 40 años argumentaba que era mi esposo, pero en verdad que yo ni lo conocía. Es más, ni recordaba en qué momentos nos casamos. Pero bueno, desde que llegué a esa casa comencé poco a poco a recordar las cosas. También al mirar fotografías, comprobé que efectivamente sí era mi familia, y tenían tiempo buscándome. Algo dentro de mí aceptó la ayuda, y cuando mi supuesto marido me dijo que iríamos a buscar ayuda profesional, le dije que sí. Allí comprendí que todo era verdad. Alguien me había hecho un daño, pero uno irreversible, el cual durante mucho tiempo se estuvo comiendo mi vida y me alejó de mi familia. Después de asistir con médicos especialistas, neurólogos y con mucha gente, no hubo ni un solo resultado. Para eso recordé que me habían llevado una vez con una curandera, y al terminar, esta les dijo el motivo de lo que yo tenía, y ahora mi esposo sí creía en todas las opciones alternativas. Por eso regresamos con esta curandera, la cual efectivamente era buena, ya que me dijo el nombre de la persona que me hizo el daño. Aquel trabajo de congelamiento. ¿Quién era y por qué motivo me dañó? Después nos contó qué pasó con él. Ahora el dilema era buscar su casa, o pedirle a Dios de que alguien tirara ese papel congelado, vaso o lo que fuera, y lo dejara descongelar. Para los que estén viendo el video, créanme, la magia blanca también hace daño,
y más si se te sale de control, como en mi caso. Estuve a nada de perder la vida, de volverme loca. Gracias a Dios la bruja, quién sabe cómo le hizo, pero dio con la casa, a donde estaba el trabajo de brujería. Cuando llegamos y tocamos la puerta, salió una señora, la cual rentaba la casa, y nos preguntó que qué queríamos. Nervioso, mi esposo le dijo que veníamos buscando a un señor de tal nombre. La mujer efectivamente contestó que allí había vivido, pero que tenía como un mes que había perdido la vida. Entonces en ese momento, nuevamente mi esposo le dijo que habían acordado de comprarle unos muebles, y que venía por un refrigerador. Dios mío, no me lo van a creer, pero sí se lo vendieron. De hecho, le pagamos el doble de su valor, y nos fuimos corriendo por una mudanza, y nos lo trajimos a casa. Por miedo no lo abrimos hasta llegar a casa. ¿Y cuál va a ser la sorpresa? Que efectivamente, adentro de este estaba una bolsa de plástico, un papel con mi nombre, y gracias a Dios lo descongelamos y lo rompimos. Recuerdo que me desmayé y no supe de mí. Desperté el día siguiente muy hambrienta. De hecho, tenía unas ganas inmensas de abrazar a mis hijos y de besar a mi esposo. Gracias a Dios, ya todo había terminado. Por eso afirmo que si alguien en este momento esté pasando por lo mismo, créanme, al primer síntoma acudan por ayuda espiritual y profesional, para que no pasen lo que yo viví y así no pierdan a su familia.